Buenos días, me encuentro con la licenciada en Comunicación Social Liz Gascón, la cual nos va a dar su opinión sobre cómo es el periodismo en el siglo XXI actualmente. ¿Cómo cree que el periodismo en el siglo XXI se está desarrollando, aun cuando existen mecanismos para silenciar a los comunicadores sociales en el ejercicio de su labor profesional? Bueno, los mecanismos de censura lo que han incidido es en el cierre de los medios de comunicación tradicionales o que se pierdan espacios en estos medios que tienen mayor alcance para que la población esté informada. Y por eso en Venezuela, es desde hace muchos años, pero todo comenzó desde el año 2014, han surgido medios digitales e independientes que han buscado romper el cerco y la censura en los medios tradicionales, que eran los diarios, las radios que han estado bajo el monitoreo de Conatel, o los periódicos que les empezaron a quitar el suministro de papel periódico con las divisas en tiempos de control de cambio para poder hacerle frente a esto y poder llevar a cabo investigaciones con menos repercusiones, porque el costo de la labor periodística en los medios tradicionales fue el cierre, o no hacían cierres directos ni ordenaban intervenir las señales, sino que iban acorralándolos poco a poco a través de sanciones, a través de pedirle salidas de ciertos programas, de algunos conductores, de periodistas, e incluso negar que hagan coberturas determinadas de un partido político, de una protesta en la comunidad. Prácticamente dentro de los medios tradicionales llegaron a entrar o a estar censores de Conatel o de los propios medios para verificar que esta información no se divulgara. También la intimidación de los cuerpos de seguridad es una constante. Eso ha sido así durante muchos años. Es decir, el periodismo siempre está en el ojo público porque es un ejercicio incómodo. El periodismo siempre es el contrapeso del poder. Así que es universal ser incómodo e impertinente, porque es lo que dicen, que uno es impertinente. Pero en Venezuela, en este contexto, que han hecho el cierre de medios y han ido acorralando, se han sumado todos estos factores, que es el cerco a los medios de comunicación tradicionales, que son los que tienen más alcance, porque la televisión, la radio y los periódicos eran los que llegaban hasta el último rincón. Ahora estos medios digitales, con todos los esfuerzos que hay, no tienen el mismo alcance que un medio tradicional. Hay caseríos y sectores que no tienen ni siquiera señal. Entonces, ¿qué hacen los medios de comunicación digitales o incluso organizaciones de la sociedad civil que han surgido en los últimos años para poder llevar a cabo proyectos, estudios de la comunicación y han ido creciendo? Mandan mensajes de texto con informaciones. Es un ejemplo de Medianálisis, que es una organización que hace estudios de comunicación aquí en Lara y en todo el país. El IPIS, que es el Instituto de Prensa y Sociedad, emite alertas y busca con papelógrafos y alianzas con otras organizaciones poder tener alcance en comunidades, instruir a las personas de cómo distinguir ahora noticias falsas de noticias reales, y otras organizaciones que de verdad hacen un trabajo como el Bus TV para que la gente con papelógrafos en un sector pueda ver un titular que sea independiente, que sea una información basada en hechos y no que esté siguiendo una agenda con intereses políticos, porque a veces eso también sucede. Ha ocurrido que el periodismo, o bueno, ni siquiera no se puede llamar periodismo, hay comunicadores que han sido secuestrados, que no tienen independencia, así que por lo tanto deben responder al interés de una facción, sea cual sea. Entonces vemos que hay corresponsalías en el interior del país que en lugar de ser pagadas por los canales de televisión, son pagadas por alcaldías o gobernaciones, y son alcaldías o gobernaciones de cualquier partido. Así que ellos deben responder directamente a estas figuras públicas, y es algo que atenta contra el desarrollo del periodismo, porque el periodismo es independiente, no responde a agendas, solo responde y expone los hechos, pone en contexto, y las personas tienen la libertad de concluir lo que ellos puedan. Como periodista, ¿cuál es tu opinión en lo que respecta a la hegemonía comunicacional? Bueno, que el Estado logró con el Sistema Nacional de Medios Públicos que se enquiste en la población el desconocimiento y la desinformación. Desde las personas que no tienen formación universitaria hasta los que tienen títulos y hasta posgrados, están confundidos, están dispersos. Ellos a veces ni siquiera saben distinguir entre una información real, una información manipulada, entre la información independiente. Ellos, hay personas que se quedan con canales del Estado aunque no están de acuerdo con la cobertura y se quedan con esa opinión. La hegemonía comunicacional ha hecho mucho, porque ahora hay personas que a veces hasta porque se les cae el cable, nada más para tener un ruido en casa, prenden el televisor y escuchan el canal del Estado y solo se quedan con esa versión, o
basan sus decisiones diarias en lo que llegan a escuchar en la televisión del Estado y lo están con desesperanza, con apatía, con más desconfianza en las instituciones porque no hay independencia de instituciones ni de poderes. Entonces es prácticamente una desesperanza tendida y una redención que tiene que no ayuda con nada. Pasó mucho en las elecciones, preguntabas a los abstencionistas y muchas veces ellos, sin ser militantes del PSUV o querer estar interesados en votar por esa tarjeta, decían que ellos no iban a votar porque ellos llegaron a ver en programas de la televisora del Estado que la victoria era de ellos. Entonces ellos dieron por sentado que incluso pensaban en que los votos podían ser manipulados, el voto electrónico, y dejaban de lado que hay otras maneras de manipular el voto, que es la coacción del voto, la compra, el voto asistido. Entonces esto ha hecho mucho daño y es para las decisiones diarias, porque es como decía el emblema del Universal: ciudadanos informados toman mejores decisiones. En Venezuela la mayoría de la población no está informada, la mayoría de la población vive en desinformación. Se conforma con un titular que puede estar manipulado. Ahora no distingue entre medios de comunicación y cuentas de Instagram cuyos administradores se desconocen, que publican muchas informaciones que no tienen contexto, que lo que hacen es tener hechos falsificados, por lo menos con la intervención ha pasado mucho. La gente piensa que las cuentas de Anonymous u otras cuentas que surgen de Info Venezuela, por citar un ejemplo que no se llama así, son medios de comunicación y ellos suelen vivir decepcionados porque estos medios hablaban de que habría una intervención. Llegaron incluso a tener esa idea de que esa podía ser la esperanza del país y no para tomar otro tipo de decisiones, no para saber que pueden defender sus derechos, sus espacios. Entonces la hegemonía comunicacional lo que ha hecho es dispersar el pensamiento, confundir a la población, que la población, con todos los esfuerzos que hacen los medios de comunicación para mostrar su independencia, no distingue entre un medio y una cuenta anónima, piense que los medios son de oposición, porque la polarización también ha hecho mucho daño, o de oficialismo, así que no saben en quién creer. Piensan que todo está parcializado. En el Sindicato de Trabajadores de la Prensa hicimos una encuesta que presentamos a comienzos de este año sobre los medios a los que recurre la población en todos los municipios para saber cómo se informan. Y la mayoría, cuando les consultábamos, se basaban mucho en cadenas de WhatsApp y cuentas de Instagram que no son medios de comunicación. Muchísimas gracias, licenciada. Eso ha sido todo. Muy buenos días, me encuentro con el licenciado en Comunicación Social Harry Gómez, el cual nos va a hablar sobre cómo él ve la comunicación social en el siglo XXI. ¿Cómo crees que el periodismo del siglo XXI se está desarrollando, aun cuando existen mecanismos para silenciar a los comunicadores sociales en el ejercicio de su labor profesional? Bueno, este ejercicio se ve bastante limitado debido a que no se respetan los derechos esenciales en Venezuela, todo lo que es la libertad de expresión, todo lo que es la ley del ejercicio del periodismo. Tanto el público como los periodistas no tienen esa garantía de que se le esté llevando una información veraz, ya que el Estado es el que se encarga de cercenar todo este tipo de ejercicio a través de esos mecanismos censores, a través de intimidaciones, a través de llevar de cortar, a través de sanciones, a través de intervenciones a medios de comunicación, a través de esa intimidación, a través de la censura. Todo eso es censura. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Que el Estado, cuando no se ejerce su línea editorial, cuando no son las opiniones favorables para todas estas personas, para todas estas personas del Estado en este caso, cuando hay una crítica en torno al gobierno o al Estado, entonces el gobierno arremete contra ese periodismo o contra ese medio de comunicación, y esto coarta todo lo que tiene que ver con la libertad de información y con la libertad de expresión. Como periodista, ¿cuál es tu opinión en lo que respecta a la hegemonía comunicacional? Bueno, la hegemonía comunicacional es perjudicial en todos los ámbitos, ya que esta hegemonía se traduce en una sola versión de la información, en la línea editorial del Estado, en todo lo que se refiere a que acaparan todos los medios de comunicación
para llevar un solo mensaje que no se refiere a mensajes informativos para nada, sino más bien de proselitismo político, de propaganda. Ellos no hacen periodismo a través de todos esos canales comunicacionales, incluyendo los digitales, no solo los medios de comunicación tradicionales, sino también los digitales. Ellos no hacen periodismo a través de todos ellos, sino que lo transforman en proselitismo político y en propaganda. Así que esto se convierte en el antónimo, en lo contrario totalmente a lo que es el periodismo como tal. Entonces, en Venezuela, esta hegemonía comunicacional lo que hace es que las personas se confundan, que las personas no estén claras, porque se supone que el periodismo tú llevas la información para que el público discierna qué es lo mejor para ellos, su opinión, tomen sus decisiones en base a esa información, y el gobierno lo que hace es llevarlo hacia un solo lado, hacia lo que a ellos les conviene. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo.